Ok, bueno, buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta mesa del seminario, Infancias y Ciudadanías, Límites, Fronteras y Futuros, titulada Infancias y Salud Mental. Mi nombre es Diego Enríquez, del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con la Universidad de Tarapacá, y estaré moderando esta mesa, la que reúne 4 presentaciones que dan cuenta de realidades diversas y muchas veces invisibilizadas, relacionadas también con la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contextos de alta complejidad y vulnerabilidad. En primer lugar, escucharemos al doctor Cristóbal Guerra de la Universidad Santo Tomás, quien presentará un estudio sobre la prevalencia de victimización y polivictimización en adolescentes pertenecientes a pueblos originarios residentes en Chile. A continuación, el doctor Rodrigo Moya, de la Universidad Católica del Norte, nos hablará sobre los factores sociodemográficos y virtudes del carácter y cómo estos se relacionan con la satisfacción con la vida en adolescentes del norte de Chile. Luego, la doctora Alejandra Caqueo, del Centro de Justicia Educacional, presentará sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes migrantes en el norte de Chile. Finalmente, la doctora Pamela Zapata, de la Universidad de Tarapacá, nos invita a reflexionar sobre la pertinencia cultural del currículo y su vínculo con la salud mental del estudiantado en contextos transfronterizos. Cada presentación tendrá una duración aproximadamente de 15 minutos. Al finalizar las 4 presentaciones abriremos un espacio de preguntas y diálogos con el público, así que les invito a ir tomando nota para sus posteriores inquietudes o comentarios. Los temas que se abordarán hoy son profundamente significativos y nos interpelan no solo como investigadores o profesionales, sino también como sociedad. Espero que esta mesa nos permita avanzar en una reflexión conjunta, crítica y comprometida con el bienestar de las infancias y juventudes. Damos entonces inicio a esta mesa con la primera presentación a cargo del doctor Cristóbal Guerra. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Yo sé que estamos contra el tiempo, así que voy a tratar de demorarme lo menos posible. La presentación se titula Prevalencia de victimización y polivictimización en el ámbito de la victimización sexual en adolescentes chilenos, y hemos hecho una comparación entre la prevalencia de esta victimización sexual en adolescentes que se declaran pertenecientes a pueblos originarios y con adolescentes que no lo declaran. Y es una investigación, bueno, que recientemente ha sido aceptado este estudio en el Child of Sexual Abuse, y está realizada también, liderada por Cristian Pinto Cortés, que es profesor de acá de la UTA, ¿ya? Yo trabajo harto en el tema del trauma y de la victimización, pero mi área de especialización no tiene que ver con los pueblos originarios, ya yo tengo que ser honesto en eso. No obstante, hemos decidido realizar esta investigación a propósito de que en Chile hay un nuevo servicio, digamos, hay una nueva política en general que atiende a las víctimas de eventos traumáticos como el abuso, el maltrato, y que están generando nuevas normativas técnicas. Entonces pensamos que podía ser importante profundizar un poco más en esta comparación para ver si es que es necesario realizar algún tipo de política o medida que sea diferenciada respecto a origen ancestral, ¿ya? En Chile, algunos estudios muestran que la victimización sexual afecta casi un cuarto de la población. Y cuando decimos victimización sexual, no solamente nos referimos a abuso o violación, sino que también está incorporado el acoso entre pares y varias otras problemáticas que les voy a mostrar. Sabemos que este es un tema relevante para los adolescentes en general, porque el abuso sexual tiene un montón de consecuencias a nivel psicológico y social, ¿sí? En otras partes del mundo hay algunos estudios que sí han mostrado mayor prevalencia de violencia sexual sufrida en adolescentes de pueblos originarios. Entonces, considerando que en Chile cerca del 12% de la población se declara como perteneciente o descendiente directo de pueblos originarios, y considerando que algunos estudios previos no son tan claros respecto de que si en Chile hay mayor prevalencia de abuso en pertenecientes a pueblos originarios o similar, ¿ya? Algunos estudios liderados también por Cristian Pinto muestran que pertenecer a pueblos originarios sería una variable de riesgo para sufrir abuso, y en otro estudio que también realizó Cristian, esa diferencia no fue tal, ¿ya? Entonces,
quisimos profundizar, como les decía, en estos resultados un poco contradictorios, pero también pensamos que tenemos que ser súper responsables y cuidadosos cuando evaluamos este tipo de aspectos, porque es súper fácil que contribuyan a sobreestigmatizar a ciertas poblaciones, ¿ya? Como personas, no sé, los pueblos originarios, personas más violentas, más abusadoras, menos educadas. Entonces, nosotros quisimos hacerlo con un poquito de cuidado dentro de nuestros conocimientos y también de las variables que teníamos disponibles, para no contribuir precisamente a la discriminación o continuar con la violencia estructural que muchas veces afecta a estas poblaciones. El objetivo principal tenía que ver con comparar la prevalencia de victimización sexual en ambos grupos, digamos, adolescentes de pueblo originario y no pertenecientes a pueblo originario, y además quisimos explorar algunos factores que expliquen esas eventuales diferencias. ¿Qué hicimos? Tomamos como la base de datos del Ministerio del Interior, que es la segunda encuesta nacional de victimización y polivictimización, que encuestó a más de 13.000 adolescentes de todo el país. Es una muestra representativa, estratificada, bien compleja. Y de esa muestra nosotros nos quedamos con 11.316 adolescentes de 2 a 17 años que presentaban datos en las variables que nos interesaban. Y dentro de este total, más del 15% se identificó como perteneciente a algún pueblo originario. Los principales eran mapuche y aymara, ¿ya? Los principales en la muestra. Ahí acá están las 7 formas de abuso sexual que nosotros evaluamos. Estupro, acoso sexual, haber sido expuesto a exhibicionismo, abuso sexual por parte de pares, por parte de un adulto desconocido, abuso sexual por parte de un conocido adulto y la violación. Y además calculamos un índice de polivictimización sumando a cuántas de estas 7 formas anteriores cada adolescente declaraba haber sufrido en su vida, ¿ya? Por lo tanto, el índice de polivictimización variaba entre 0, cuando él o la adolescente declaraba no haber sufrido ninguna de estas 7 formas, a 7, cuando las había sufrido todas. Acá tenemos los resultados a nivel de la prevalencia de cada una de las 7 formas, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la primera columna aparecen los pueblos no originarios y en la segunda columna aparecen los pueblos originarios, ¿ya? En general hay un poquito más de porcentaje de adolescentes de los pueblos originarios que declara haber sufrido estupro, acoso sexual, exhibicionismo, etc. Las que están destacadas en color son aquellas donde se muestra una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? O sea, habría mayor prevalencia de estupro, de abuso sexual por parte de adulto desconocido, por adulto conocido y de violación en la población de pueblo originario. Pero ojo, que el tamaño del efecto es bien pequeñito, ¿verdad? El tamaño del efecto es muy pequeño. La diferencia no supera el 2,5% en ninguno de los casos, lo que también es importante de considerar. O sea, son diferencias muy pequeñas. Aparecen significativas porque la muestra es muy grande. Entonces ahí hay un sesgo que es importante considerar, ¿ya? Además, pensando en la puntuación de polivictimización, tenemos que también en los pueblos originarios aparece mayor polivictimización sexual que en los pueblos, que en los no pertenecientes a pueblo originario. Es una diferencia estadísticamente significativa y muy pequeñita, como ustedes pueden ver, ¿ya? Aquellos que declaran 0 episodios de violencia sexual en pueblos originarios, en los no pertenecientes a pueblo originario es el 72%, que no declara ninguna. En los pueblos originarios es el 69%. Nuevamente la diferencia es alrededor de 2,7%, ¿ya? Y si se fijan para abajo, los que declaran 1, 2, 3, hasta 7 formas, tampoco la diferencia es tan grande, ¿ya? Lo que nos permite decir, bueno, hay una diferencia, hay una pequeña tendencia alrededor de un 2% mayor de victimización. Es importante pensar eso, ser consciente, pero tampoco la diferencia es tan grande. Entonces empezamos a explorar ciertos factores que podrían explicar esta diferencia, porque pudiese ser que no es debido al origen, digamos, que es debido a otros factores contextuales. Sabemos que estos problemas tienen orígenes múltiples, digamos, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos que nosotros observamos fue la dependencia del colegio en el que estudiaban,
que representa más o menos el nivel socioeconómico de las personas. Fue la única variable donde se diferenciaba fuertemente las personas de pueblos originarios con las personas no de pueblo originario. Y podemos ver que las personas de pueblo originario tenían mayor porcentaje de personas de colegios públicos. Y las personas no pertenecientes a colegio originario eran de colegio, había más de colegios particulares. La diferencia tampoco es tan grande, pero sí muestra cierta variación socioeconómica, ¿ya? De hecho, si evaluamos la diferencia en cada una de estas formas de abuso sexual, solo en los y las adolescentes de pueblo originario, vemos también que hay una pequeña tendencia donde hay más abuso sexual en todas las formas medidas en los colegios municipales, ¿ya? En personas de más bajos ingresos, en comparación sobre todo con los colegios particulares, ¿ya? Las diferencias en algunos casos alcanzan a ser estadísticamente significativas, en otros lados no voy a entrar en detalle porque son siempre muy, muy pequeñas, pero también habla de que acá hay otro elemento a considerar, ¿ya? Tenemos también el índice de polivictimización que varía respecto a los municipales subvencionados y particular subvencionados. Hay mayor índice de polivictimización en los municipales respecto a los subvencionados y los particulares, ¿ya? También sería un elemento a considerar. Y por último, empezamos a mirar también solo en los adolescentes de pueblos originarios cómo se relacionaba, su índice de polivictimización sexual con otras variables que la literatura ha mostrado estar relacionadas. Perdón. No hubo vinculación con tener discapacidad, ¿ya? No hubo vinculación, pero sí los adolescentes con menor autoestima, con mayor depresión, más polivictimizados en otras áreas de la vida, que habían sufrido otros tipos de violencia, eran aquellos que presentaban mayor índice de victimización sexual. Que es lo mismo que hemos observado en investigaciones de adolescentes de la población en general. O sea, los factores que estarían asociados serían más o menos parecidos. Acá tenemos otro, el género. Tenemos que el índice de polivictimización era bastante mayor en personas que no se declaraban ni de género femenino ni masculino, de otros géneros, digamos, seguido de género femenino, y los que tenían menor índice de polivictimización eran los que se declaraban de género masculino. Y esto es interesante también porque había menor índice de polivictimización en aquellos que declaraban vivir con ambos padres, un poquito más en aquellos que declaraban vivir con uno de sus padres, y el índice de polivictimización sexual casi alcanzaba a 1, ¿ya? Con aquellos y aquellas adolescentes que no vivían ni con su papá ni con su mamá, sino que bajo el cuidado de otras personas. La diferencia entre los dos grupos es bastante pequeñita, yo lo sé, somos claros con eso, pero igual nos parece interesante mirar estos resultados y ver ciertos factores que pudieran ayudarnos a mirar la problemática en su conjunto. Hemos visto acá que los factores asociados en pueblos originarios son más o menos los mismos que los que de lo que pasa en la población en general, pero hay otros factores también que hay que mirar. Por ejemplo, el perfil del agresor. Acá solamente preguntábamos a los adolescentes si les pasó o no les pasó, pero también hay que considerar que el mayor responsable del abuso es la persona que lo comete, digamos, y ahí también habría que complementar estos hallazgos con esos resultados. Me quedan 20 segundos, así que me voy a callar esperando que pase el tiempo. No, le quedan mucho más, le quedan 3 minutos. ¿Me quedan 3 minutos? Sí. Hay que decir eso. Perdón, estaban pelando y me quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Muchas gracias. Ahora va a presentar el doctor Rodrigo Moya, que viene desde Antofagasta, de la Universidad Católica del Norte. Y su presentación trata sobre factores sociodemográficos y virtudes del carácter y cómo estos se relacionan con la satisfacción con la vida de adolescentes del norte de Chile. Hola, muy buenos días a todas y todos. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a compartir las investigaciones que estamos realizando también en el norte. Como decía Diego, mi investigación lleva por nombre factores sociodemográficos, virtudes del carácter y su relación con la satisfacción con la vida en adolescentes del norte de Chile. Bueno, primero que todo, ¿qué son los factores sociodemográficos? Los factores sociodemográficos están definidos como características
sociales y demográficas que lo que hacen es describir y diferenciar a un grupo o personas o población de personas. ¿Ah? Y ¿qué son las virtudes del carácter? Las virtudes del carácter están conformadas por fortaleza del carácter. ¿Y qué es lo que son las virtudes? Las virtudes son atributos psicológicos positivos que todos nosotros presentamos y que son estables en el tiempo. Y de cierta forma lo que hacen es que nos permiten pensar, actuar o sentir de una determinada manera, ¿ya? En la literatura se ha descrito 6 tipos de virtudes, que sería sabiduría y conocimiento, que está relacionado con las fortalezas relacionadas con la adquisición y la aplicación del conocimiento, más bien como práctico. El coraje, que son fortalezas que permiten alcanzar objetivos a pesar de las dificultades. La humanidad, que son fortalezas que facilitan la relación interpersonal en el cuidado, la amistad. La justicia son fortalezas que nos permiten la convivencia, armonía equitativa en la comunidad. La templanza, que son fortalezas orientadas al autocontrol, a la moderación de los impulsos, emociones, deseos, etc. Y la trascendencia, que son fortalezas que permiten establecer conexiones con algo más grande que uno y le otorgan sentido a la vida. Y ahí está relacionado con la primera parte de esta presentación de hoy día, que hablan acerca de la religiosidad. ¿Ah? Y de cierta forma, cómo los factores sociodemográficos y las virtudes del carácter tienen un efecto o se relacionan con la satisfacción con la vida, que básicamente, ¿qué es lo que es la satisfacción con la vida? Es la evaluación global que una persona hace sobre la calidad de su vida según los propios criterios y valores. A ver, este fue el objetivo general, que era evaluar los factores sociodemográficos y virtudes del carácter y su relación con la satisfacción con la vida. Ahí está el objetivo específico, no me voy a detener mucho como para no retrasar a los demás colegas. Y nuestra hipótesis fue que las virtudes del carácter iban a ser más, por ejemplo, estarían más relacionadas con la humanidad, la trascendencia y justicia, en lo que es el sexo biológico femenino. ¿Ah? No pudimos trabajar con género. Para las personas que trabajamos en población infanto-juvenil, tenemos una traba enorme en los establecimientos educacionales. Y cuando uno les menciona género, también te cierran muchas veces las puertas. Y además nos encantaría trabajar también con identidad, pero tampoco nos dejan. ¿Ah? Entonces, por eso abordamos desde el sexo biológico estas diferencias, ¿ya? Y los chicos estarían más bien, tendrían más virtud del carácter relacionado con lo que es la sabiduría y conocimiento, coraje y templanza. La segunda hipótesis era que los adolescentes migrantes presentarían virtudes orientadas al autocontrol, la prudencia y disciplina, además de la capacidad para adquirir, aplicar y compartir conocimientos de manera reflexiva. Y por último, el objetivo específico era evaluar el efecto de los factores sociodemográficos y la virtud del carácter sobre la satisfacción con la vida, y nuestra hipótesis era los factores sociodemográficos y la virtud del carácter tendrán un efecto significativo sobre lo que es la satisfacción con la vida. A ver, pasamos a la parte del método. ¿Ah? Para un estudio realizado desde el Observatorio de Infancia y Juventudes, que pertenece también a la Universidad Católica del Norte, a la Escuela de Psicología, donde vengo, es un estudio donde no contábamos con muchos recursos. No obstante, a pesar de no contar con muchos recursos, la muestra estuvo compuesta por 566 adolescentes de la región de Antofagasta, específicamente 4 comunas de la región de Antofagasta, de los cuales el 48,8% pertenecían al sexo femenino y el 51,2% al sexo masculino. La media de edad era de 15,87 y el 78,1% pertenecía, bueno, eran chilenos, el 12,4% eran de origen boliviano, el 4,8% colombiano, 1,1% peruano, 0,7% venían de Venezuela y 0,4% de Argentina. Y acá, por ejemplo, los estudiantes que participaron, el 29,3% pertenecían a primero medio,
el 26.5% segundo medio, 26% tercero medio y el 18.2% cuarto medio. Los instrumentos que utilizamos fue un cuestionario sociodemográfico, la escala creciendo fuerte que evalúa las virtudes del carácter y está adaptada por mí y el equipo de trabajo, y la escala de satisfacción con la vida. El análisis de datos está el análisis descriptivo, la fiabilidad de Cronbach, análisis en comparación de media y regresión jerárquica robusta. ¿Cuáles fueron los resultados con respecto a la primera hipótesis? En la comparación de las virtudes del carácter de adolescentes por sexo, pudimos encontrar que básicamente la templanza era más preponderante en el sexo masculino. ¿Y a qué se refiere lo que es la templanza? Que es la virtud más bien clave para la autorregulación y el equilibrio emocional, lo que permite una vida más plena y satisfactoria. Luego, la otra virtud que tuvo diferencia significativa entre chicos y chicas fue justicia y coraje, que también se da más en el sexo masculino. ¿Y qué significa la virtud de justicia y coraje? Son virtudes esenciales para la vida ética, equilibrada y satisfactoria, promoviendo tanto el bienestar individual como el social. Con respecto a la hipótesis 2, la comparación de las virtudes del carácter en función de condición migrante, tenemos que tanto la templanza, la sabiduría y conocimiento, justicia y coraje fueron significativas y se dieron más bien en chicos y chicas que son migrantes, que están en condición migrante. Bueno, y que la virtud básicamente de sabiduría y conocimiento, que es lo que ya tenemos las otras virtudes, las características, y la virtud de sabiduría y conocimiento, que es esencial para la vida plena y que permite de cierta forma comprender, mejorar la realidad, adaptarse a los cambios y contribuir positivamente a la sociedad. Ahora bien, ahora vamos a entrar a la tercera hipótesis, que eran los efectos de las variables sociodemográficas sobre lo que era el efecto que tienen las variables sociodemográficas en la satisfacción con la vida. Nosotros evaluamos tres variables sociodemográficas: el sexo, la edad y la condición migratoria, migrante o no migrante. Y acá en el primer modelo podemos ver que el sexo, específicamente el ser hombre, contaba con mayor satisfacción con la vida, a diferencia de las chicas. No obstante, la varianza, o sea, cuánto explica esto, es un 3% de la varianza, este modelo. El segundo modelo era ver los factores sociodemográficos en función factores sociodemográficos y las virtudes del carácter en función de la satisfacción de la vida, cuál era el efecto. Y acá el sexo nuevamente permanece como los chicos presentan mayor satisfacción con la vida, a diferencia de las chicas, y la virtud de templanza presenta un efecto positivo con la satisfacción con la vida. La sabiduría y conocimiento presenta un efecto negativo con la satisfacción con la vida. Y justicia y coraje presenta un efecto positivo con la satisfacción con la vida. Ahora bien, con respecto a la discusión, el tema de las hipótesis, como podemos ver, son los chicos los que presentaban, a diferencia de las chicas, presentaban mayores virtudes con respecto a lo que era justicia, templanza y coraje. Bueno, esto puede ser influencia, producto de las expectativas sociales, los modelos de comportamiento, lo social, que de cierta forma influye, y podemos ver que también la familia, la escuela y la comunidad pueden reforzar diferentes virtudes en función del sexo biológico. Entonces, las virtudes del carácter son permeables a lo que es el contexto también. Luego, con respecto a la hipótesis 2, desde el modelo de Peterson y Seligman, las virtudes se desarrollan en función de la interacción entre factores que son individuales y contextuales, y acá las experiencias de vida pueden actuar como catalizador para el desarrollo de ciertas virtudes. Y acá tenemos cómo los chicos o chicas migrantes
constantemente están en desafío, están constantemente con un estrés adaptativo a un nuevo entorno. Hay discriminaciones, barreras con respecto al idioma cultural, al idioma y a la cultura, la separación muchas veces, en muchas ocasiones, con la familia de origen y la pérdida de su comunidad de origen. También se exponen a una nueva cultura que tienen muchas formas de pensar distintas y de resolver los problemas de otras maneras, y esto también en los chicos y chicas puede fomentar lo que es la resiliencia cognitiva y desarrollar más bien un pensamiento más amplio y flexible. También pueden, debido a este tema de la condición migratoria, pueden tener un sentido más bien de justicia por experiencia de desigualdad o de exclusión, y además superar las barreras idiomáticas, burocráticas y sociales, lo que permite de cierta forma afrontar la incertidumbre sobre el futuro y el de su familia dentro de este contexto. Y por último, con respecto a la hipótesis 3, donde los chicos presentan mayor satisfacción con la vida, bueno, esto podría deberse a diferencias, por ejemplo, en cuanto a la percepción del bienestar, la forma de enfrentar el estrés y las expectativas de género. Acá quiero recalcar que el sexo masculino no es que tenga el sexo masculino tiene un efecto positivo en lo que es la satisfacción con la vida, pero esto no implica que el ser hombre es inherentemente ser feliz, sino más bien su socialización, la estrategia de afrontamiento y las expectativas de género pueden influir en cómo perciben su bienestar. Y acá cabe recalcar que las sociedades con mayor equidad de género, la diferencia en cuanto a la satisfacción con la vida suelen ser mucho menores. Además vimos que la templanza tenía un efecto sobre lo que es la satisfacción con la vida. Entonces acá la influencia de la regulación emocional en cuanto a las relaciones interpersonales y la toma de decisiones acertadas, de cierta forma fomentan lo que es la satisfacción con la vida. Con respecto a sabiduría y conocimiento, que tuvo un efecto negativo sobre la satisfacción con la vida, una explicación plausible puede ser que en esta etapa evolutiva reflexionar sobre problemas que son complejos puede llevar a una mayor conciencia de las dificultades del mundo, lo que podría reducir en muchas ocasiones la percepción del bienestar. Y por último, justicia y coraje, que promueve un sentido de propósito, resiliencia y mejores relaciones interpersonales, lo que incrementa lo que es la satisfacción con la vida. Y para finalizar, ¿cuáles son las limitaciones del estudio? Una muestra no probabilística, por conveniencia. Creo que nos faltó el control de la deseabilidad social, sobre todo en lo que es el instrumento de fortaleza del carácter. Y el diseño es transversal de la investigación, por lo tanto impide determinar la dirección causal o procedencia temporal de las relaciones. Y por último, ¿cuáles serían como las implicancias clínicas? De cierta forma, los mecanismos que expliquen la conexión entre lo que son los factores sociodemográficos y las virtudes del carácter sobre la satisfacción con la vida, podría enriquecer lo que es la práctica clínica, la relevancia de abordar las virtudes del carácter como factores protectores en la evaluación y tratamiento psicológico. Además, la intervención basada en lo que son las fortalezas del carácter puede ser una herramienta complementaria eficaz en los procesos terapéuticos orientado a mejorar la satisfacción con la vida. Y por último, este enfoque permite que la psicología clínica no solo trate de patologías, sino que también promueva el bienestar y el crecimiento personal en las y los adolescentes. Eso. ¿Cómo voy? Muy bien. Lo siento. Eso. Muchas gracias. ¿Hay problemas técnicos? Un segundo. Bueno, a continuación la doctora Alejandra Caqueo nos
dará una presentación sobre salud mental en niños, niñas y adolescentes migrantes en el norte de Chile. Como que se quedó pegado un poquito. Ok. ¿Ahí se ve? Ya. Bien, buenas tardes ya, no, casi, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un tremendo placer tener las colegas, ¿verdad? Y colegas de la Universidad Católica, del Centro de Justicia Ocasional y también del Centro Interculturales Indígenas, al que también pertenezco desde hace poquito tiempo, pero que estoy muy contenta de estar allí. Yo lo que voy a presentar son resultados en salud mental en niñas y niños y adolescentes migrantes que están residiendo acá en la zona de Arica y Parinacota. Sabemos ya bastante, tenemos literatura, ¿verdad?, que hemos tenido un movimiento impresionante de migración en nuestro país, sobre todo en esta zona, donde culturalmente lo que teníamos era migración desde Perú y Bolivia, pero ahora estamos teniendo migraciones de otros países también. Lo que queremos nosotros ver que quisimos analizar en este estudio fue comparar los indicadores de salud mental infanto-juvenil tanto en población migrante como no migrante. Actualmente contamos prácticamente con 200.000 niños y niñas extranjeros que están yendo a los colegios en Chile. El fenómeno de la migración, ¿verdad?, es un fenómeno complejo que ha experimentado grandes cambios, como les señalaba anteriormente. Y nosotros como región estábamos acostumbrados, entre comillas, ¿verdad?, a tener esta migración. Sin embargo, como les indicaba anteriormente, está llegando otro tipo de migrante, ¿verdad?, no solo el peruano y el boliviano, lo que ha implicado también rearmarnos también dentro del contexto educacional. Esto ha generado también en el sector educativo cambios, ¿verdad? Nosotros como región ocupamos el 4º lugar, donde tenemos extranjeros, población extranjera, estudiantes extranjeros, ¿verdad? Y muy probablemente la primera región que alberga es Santiago, ¿verdad? Probablemente Antofagasta debe ser una de las segundas, ¿verdad? Y nosotros somos la 4ª. Este proceso migratorio siempre va a tener consecuencias para todos los que hemos sido migrantes en algún momento, ¿verdad?, en nuestras vidas hemos experimentado esto, ¿no? Y uno de los temas importantes que evaluar es el estrés por aculturación, ¿no? En qué medida nosotros logramos asimilar la otra cultura, si nos integramos o no, ¿verdad? Y hay todo un debate, ya han habido, ¿verdad?, estudios bastante importantes también que se han desarrollado en Estados Unidos con el tema de la separación, de la marginación también. ¿Cuáles son los factores que podrían estar influyendo en la salud mental? Dentro de la salud mental, obviamente los contextos, ¿verdad?, tienen una influencia importante, ¿verdad? La familia, cómo la familia desarrolla este proceso de migración, cómo la escuela acoge o no, gracias, a los migrantes, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que pueden tener con sus compañeros? También son procesos que de alguna manera van a formar parte de esta compleja trama de salud mental. Y estamos en una sociedad, ¿verdad?, chilena, donde hay grandes brechas, diríamos, ¿verdad?, también en temas de desigualdad entre niños migrantes y los homólogos chilenos. Y ya tenemos una... Nosotros sí, en Chile podríamos decir que somos racistas. Yo creo que quizás no somos racistas, pero sí somos muy clasistas, y eso es muy, en verdad, patente en nuestras ciudades. Nosotros aquí, por ejemplo, que tenemos una larga playa, ¿verdad?, como los han podido ver ustedes que han venido para acá, las playas están distribuidas también por nivel socioeconómico, ¿sí? Y es una distribución que es invisible, ¿no? Pero los niños de colegio particular pagado y los adolescentes van a un tipo de playa, los otros van a otros, ¿verdad? Y así un poco como se ordena la sociedad en esta ciudad pequeñita, pero podemos hacerlo también a gran escala. Entonces lo que queríamos ver, esta comparación, ¿verdad? Trabajamos con 634 escolares de ambos sexos. Comparto con Rodrigo, ¿verdad?,
la dificultad que nosotros tenemos cuando entramos a los colegios, ¿verdad?, de poder hablar de género, poder hablar, ¿verdad?, desde esa otra mirada, no, a veces no nos permiten, otras veces nos lo piden. Yo creo que ahí hay ciertas dificultades todavía. Las edades oscilan entre 8 y 18 años porque es de cuarto básico a cuarto medio que nosotros evaluamos, ¿sí? Y consideramos colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Luego que tuvimos el total de alumnos, ¿verdad?, hicimos una muestra equivalente para poder, aleatoria equivalente para poder comparar entre migrantes y no migrantes. Utilizamos la escala que se llama SENA, que es una escala de un sistema de evaluación de niñas y adolescentes desarrollado en España, ¿verdad?, pero que plasma muy bien, diría yo, todo lo que tiene que ver con problemas interiorizados, que tienen que ver con la ansiedad, ¿verdad?, todas estas cosas que son más hacia adentro de uno, la depresión, etcétera, los problemas exteriorizados, que son los que se ven muchas veces, ¿verdad?, problemas conductuales, ¿verdad?, control de la ira, hiperactividad, los problemas contextuales, que tienen que ver con problemas de la familia, de la escuela y con los compañeros, y algunos problemas específicos que tienen que ver en algunos casos con, por ejemplo, consumo de alcohol y drogas o trastornos del comportamiento alimentario. Entonces, este es un test bastante, yo diría, extenso, pero que lo han tolerado bastante bien también porque hay diferentes tipos de ejemplares para primaria y para secundaria. ¿Cuáles son los resultados más interesantes, diría yo? Bueno, fue una muestra en que el 50% eran de Chile, ¿verdad? El 24,8% eran de Bolivia, procedían de Bolivia, el 15% de Perú y el resto de otros países. La muestra primaria de 8 a 11 años estuvo conformada por 322 alumnos, de cuales 50% fueron migrantes y prácticamente 50 y 50 entre niños y niñas. En las escalas de problemas específicos no se observan diferencias y tampoco hubo diferencias significativas en los problemas interiorizados, exteriorizados o vulnerabilidad entre niños migrantes y no migrantes. En las escalas de problemas contextuales, los problemas con la familia y con los compañeros fue significativamente más importante en niños migrantes, ¿sí? O sea, si bien los niños migrantes en primaria no tendrían diferencias significativas en trastornos como depresión, ansiedad, etcétera, sí estamos percibiendo que estos niños reportan más problemas con su familia y también con los compañeros de la clase, de la escuela. En enseñanza media, también la muestra estuvo bastante equiparada, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Dentro de la escala de los problemas contextuales, los problemas con la familia y los compañeros de clase fueron significativamente mayores en migrantes nuevamente. En cambio, los problemas con la escuela fueron significativamente mayores en los no migrantes. Cuando hablamos de problemas en la escuela, está más relacionado con rendimiento académico, ese tipo. Cuando hablamos de problemas con los compañeros, estamos hablando con temas más relacionales. Y es coherente, ¿verdad?, con el niño migrante que está llegando y que a lo mejor no lo están integrando de buena forma. En las escalas de recursos personales, solo la integración y la competencia social fueron mayores en niños no migrantes. Tanto en primaria como en secundaria, los alumnos migrantes entonces presentaban tasas más elevadas de problemas contextuales. Las escalas de recursos personales, los niños migrantes de primaria puntuaron más bajo en la escala de autoestima. Los niños migrantes de primaria y secundaria obtuvieron puntuaciones más bajas en integración y competencia social. Y la percepción que estos alumnos están teniendo, los niños migrantes, ¿verdad?, y adolescentes migrantes, es que de alguna manera podrían estar generando estas diferencias, ¿verdad?, en la percepción de integración, podrían estar generando conflictos que podrían dar lugar a estereotipos. Es posible que el sistema educativo chileno también esté presentando dificultades para poder integrar a todos los inmigrantes, ¿verdad? Hay una discriminación quizás estructural, institucional, ¿verdad?, que tenemos que abordar. Las variables ambientales, como la adversidad social, también puede ser una fuente importante de estrés también y de salud mental, sobre todo para los niños y niñas migrantes. Y debemos, obviamente, intentar combatir los problemas que se observan, ¿verdad?, en la población migrante, con políticas migratorias más justas, según nuestra percepción de lo que pueda estar pasando con esta población. Limitaciones, bueno, es un autoinforme, ¿verdad? No tenemos la percepción del profesor ni de la familia, que es un test que sí considera eso, pero lamentablemente no pudimos recabar mayor información en ese ámbito, ¿verdad? Y el tema de la muestra es un tema reducido. Lo importante aquí es el mensaje que quiero destacar, ¿verdad?, es que no hubo grandes diferencias en patología, ¿verdad?, entre niños migrantes y no migrantes.
Pero sí las niñas y adolescentes migrantes están enfrentando mayores problemas contextuales. O sea, estos niños están preocupados, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en mi familia? Si mi papá o no tiene trabajo, si tenemos papeles o no. Este tipo de problemas son los que de alguna manera está afectando más a estos niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, quisimos también evaluar, y les presento muy cortito este estudio, el efecto de la discriminación sobre la autoeficacia y la salud mental. Sabemos que la discriminación es un factor súper importante, ¿verdad?, y que afecta a la salud mental, porque de alguna manera la persona que se siente discriminada va a sentir que está excluido socialmente, ¿verdad?, que no logra integrar, que no logra competencias, y obviamente eso menoscaba su vida, su salud mental y obviamente su bienestar personal. Trabajamos con casi 500 alumnos, ¿verdad?, donde desarrollamos 2 estudios. En el primero indagamos la relación entre discriminación y satisfacción vital, donde se observó que efectivamente a mayor discriminación, menor satisfacción vital. Y luego intentamos incluir esta variable de autoeficacia, ¿verdad?, esta percepción que yo tengo de ser capaz o no de desarrollar o de cumplir metas, etcétera. Y analizamos cómo esta variable mediadora de alguna manera estaba generando también algún movimiento ahí entre la discriminación y satisfacción con la vida. Resultados generales, ¿verdad? La discriminación ejerce efectos negativos en la autoeficacia y la satisfacción con la vida, y además la autoeficacia tiene un efecto positivo en la satisfacción vital, es decir, a mayor autoeficacia yo me percibo, más autoeficaz voy a percibir mayor satisfacción vital. Vemos también que la autoeficacia es un mediador significativo entre la relación de discriminación y satisfacción con la vida en niños migrantes. Los migrantes con mayores niveles de discriminación percibida también mostraban peores niveles de satisfacción con la vida y puntuaciones más bajas en la escala de autoeficacia. Es probable que las personas que se sientan discriminadas, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad?, se sientan excluidas socialmente, y de alguna manera eso reduce también su autoconfianza de poder lograr ciertas metas. Se observó que los estudiantes migrantes también mostraron mayores niveles de autoeficacia, presentaron niveles más altos de satisfacción con la vida. Entonces hay una relación positiva también en aquellos migrantes que se sienten más empoderados de alguna manera, que se sienten más capaces, probablemente van a desarrollar un mejor nivel de satisfacción con la vida. Y se observó que la autoeficacia ejercía un efecto mediador entre la relación entre la discriminación y la satisfacción de la vida en estudiantes migrantes. Las limitaciones similares a las que señalaba el colega, ¿verdad? Es un estudio transversal, no podemos, ¿verdad?, atribuir efectos causales. En este estudio podríamos decir también que estamos trabajando solo con migrantes que están escolarizados. Hay una gran cantidad de niños que no están escolarizados y probablemente ustedes los pueden ver ahí acá en Arica, en la Rotonda, por ejemplo. Hay niños que están todo el día vendiendo naranjas, limones. Son niños de 10, 7 años que no están lamentablemente escolarizados, por lo tanto no hemos contado con esa muestra. Y la escala de discriminación no mide una discriminación en términos de migración, ¿verdad?, sino que una escala como general de discriminación, pero creemos que una primera aproximación es importante. Como conclusión, es verdad, es importante tener un poco la panorámica de qué es lo que está pasando con los niños y niñas, porque siempre se desarrollan estos estudios en adultos migrantes, ¿verdad?, o en adolescentes migrantes, pero en niños y niñas tenemos poca información y esto nos da alguna luz de lo que pueda estar pasando. Vemos que la discriminación tiene un efecto negativo sobre la autoeficacia y la satisfacción vital, por lo tanto hay que trabajar la discriminación a nivel escolar también, y aquellos niños que sufren experiencia de discriminación presentan niveles más bajos de autoeficacia. Y obviamente eso se asocia a la satisfacción vital. Estos hallazgos son importantes, creemos nosotros, porque resaltan el impacto negativo de la discriminación que puede tener en el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes migrantes y en general en niños, niñas y adolescentes chilenos también. O sea, vemos que en temas de discriminación, el sentirse excluido, ¿verdad?, la falta de integración, de competencia social que ellos puedan sentir, también puede estar afectando. Esta es una foto del Centro de Justicia Vocacional, ¿verdad?, de todo el equipo ahí, que estamos trabajando en diferentes temáticas para efectivamente poder lograr o aportar, diría yo, aportar a reducir las injusticias que existen actualmente en el sistema educacional chileno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Quequeo.
A continuación nos va a presentar la doctora Pamela Zapata un estudio sobre la pertinencia cultural del currículo y su vínculo con la salud mental del estudiantado en el contexto transfronterizo. Hola a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación y por la instancia que se ha generado aquí. Sí, gracias. Lo que yo presentaré es parte de una de nuestras experiencias como equipo de investigación en un proyecto Fondesit que se está desarrollando desde este mes en el año 4. Y son reflexiones, pero también algunos contenidos que hemos ido viendo y contarles básicamente qué es lo que hacemos aquí en el norte en un estudio que es predominantemente cualitativo, pero con un diseño mixto que incluyó en un principio una encuesta para caracterizar algunos puntos, muchas gracias, que tenían que ver con qué ocurrió en pandemia con la educación a distancia en las escuelas rurales de la región. Cuando en psicología pregunto a los estudiantes cuántas escuelas rurales tenemos, si no se lo he preguntado antes, muchas veces dicen 2 o 3 y tenemos 33 escuelas rurales en esta región. Hablar de ruralidad en esta región es muy distinto a hablar de ruralidad en la zona central del país o en el sur, porque el territorio es muy inhóspito, las escuelas y los pueblos están cerca de los ríos, pero entre una y otra puede haber 4.000 metros de altura, 2 horas de transporte con un chofer que tenga la salud para llegar a ese lugar y también el dominio del terreno. Entonces son localidades muy distantes y de muy difícil acceso. Las escuelas se encuentran un poco muy aisladas y también el acceso a ellas es muy difícil. Entonces lo que nosotros planeamos trabajar en el año 2, empezó el año 1 y medio y al año 3 recién logramos cumplir con lo que nos interesaba obtener. Y entonces, bueno, le he titulado así esta presentación porque estando en este grupo de psicología con mis colegas en esta mesa, nos interesa mucho ver por qué ocurre lo que ocurre en las escuelas cuando las visitamos, por qué los niños no quieren identificarse como niños indígenas, por qué no quieren reconocerse como niños migrantes, por qué cuando en 2016 cuando empezamos con la línea preguntábamos cuántos niños vienen de otros países y los niños agachaban la cara y no querían decirlo. Entonces, primero observamos, vimos las interacciones, vimos el juego y luego fuimos a estudiar el currículum y en el análisis del currículum pudimos entender por qué los niños no querían identificarse como un niño no chileno o inmigrante o extranjero. Y entonces siempre volvemos a la ley, ¿no?, que dice que y es lo que nosotros buscamos encontrar, que se cumpla, que la educación se enmarque en el respeto y la valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida de forma plena, para convivir y participar de forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Sabemos lo importante que es la etapa de la infancia en la escuela y cómo un profesor puede guiar bien una trayectoria educativa o bien decir hasta aquí te corresponde. Entonces, lo que nosotros buscamos detrás de todo lo que hacemos es que se cumpla esto, que exista una educación con respeto, que se respete la infancia, que se respete la diversidad cultural del estudiantado, que se respete una educación también de calidad en estos espacios tan distantes que pudimos ver en pandemia que no tenían lo mínimo para enseñar a distancia, más que el esfuerzo de los profesores muchas veces por ir a las casas de los estudiantes a llevar guías o a entregar comida junto a guías. El contexto en el que trabajamos es todos los puntos amarillos son las escuelas, hay unas próximas a Perú, otras próximas a Bolivia, hasta 4.500 metros de altura. Yo al menos no llego tan alto, pero sí el equipo que logra llegar hasta esa altura y poder trabajar.
Y créanme que el trabajo ha sido muy enriquecedor, pero también muy desafiante por lo que significa compatibilizar la vida académica con trasladarnos a estas escuelas. Hemos establecido un vínculo cercano con las escuelas. Por ahí en algún discurso dijeron el equipo es nuestra red de apoyo. Creemos que tiene que haber mucha reciprocidad, no vamos solo a buscar datos, sino también a ver en qué podemos apoyar, trabajar en educación rural. Aquí, como pueden ver, en una escuela que hoy en día la están construyendo de nuevo, pero que en muchos casos está en un terreno prestado, en una de estas construcciones improvisadas, y donde los profesores muchas veces van y dejan sus familias, o a las 5 de la mañana están ahí para abrir la puerta, porque si no los niños no tienen dónde estar, ¿no? Entonces hay un esfuerzo mayor de todos los equipos. Ayer fue el día de la educación rural y es lo que nosotros siempre relevamos, valoramos y decimos, ¿no? Como, es como un perfil distinto el del profesor rural en esta zona, que hace mucho más de lo que uno hace en un trabajo, de llegar a las 8:30, a las 8, no sé, ellos llegan a las 5, viven en el pueblo, su familia se encuentra acá y la ven solo el fin de semana. O sea, hay un esfuerzo bien marcado y muy distinto al de enseñar en la ciudad, y luego también por las necesidades de los niños, en la mayoría de los casos, hijos de padres migrantes de Perú y de Bolivia, de zonas rurales, con educación básica incompleta. También significa en muchos casos hacer de profesora, hacer de orientador, hacer de incluso apoyar en la salud de los niños y en conseguir a veces hasta útiles escolares. El proyecto se titula Educación a Distancia, Currículum Intercultural y TICS en tiempos de COVID-19 en escuelas y liceos rurales del extremo norte de Chile. Las preguntas iniciales fueron: ¿existen esos recursos humanos y técnicos para implementar la educación a distancia en establecimientos educativos rurales según sus características sociodemográficas, el acceso y uso de TICS en las prácticas pedagógicas de la región 15 en tiempos de distanciamiento social y físico? Vimos que en la mayoría de los casos no había señal, no había equipamiento, no había formación en TICS, y los profesores, en la mayoría de los casos, sí usó un sistema de guías que enviaba a la casa, en algunos casos con unos dulces que motivaba a los estudiantes a que la guía regresara para recibir la nueva guía. Y hemos trabajado con directores, profesores y profesoras, apoderados y estudiantes. Tenemos más de 190 entrevistas, algo que para un proyecto Quali es un tremendo problema porque es analizar mucha información, pero quisimos representar las 4 comunas como casos únicos, las 4 comunas de la región. Y luego, cómo el currículum puede garantizar la educación en la diversidad cultural del estudiantado con orígenes diversos que asisten a las escuelas rurales de la región. Ya les mostraré qué hemos encontrado en el análisis de los textos escolares, analizando historia, geografía y ciencias sociales, comunicación y lenguaje, y también todo lo que hacen los profesores y las profesoras para dar pertinencia cultural al currículum. Creemos que el bienestar está dado también por eso, porque la educación no solo transmita una idea de chilenización que está presente, sino que reconozca los valores que traen los niños y las niñas de sus distintos orígenes y culturas a la educación y la incorporen, que es lo que hemos visto que en la educación rural sí está presente y que el currículum permite esa flexibilidad. Partimos preguntándonos cómo es la vida de esos niños en las escuelas y de repente con preguntas tan simples como cómo fue aprender en pandemia, cómo fue no venir a la escuela cuando estuvieron cerradas, o cómo fue vivir el COVID. Hemos recibido respuestas como, por ejemplo, estudiar es algo muy caro, muy costoso, porque tenían que tener datos en un teléfono de un papá o una mamá, y tenían además que aprender a distancia con hermanos más pequeños o más grandes en un mismo espacio. Entonces fue muy complicado.
¿quiénes son los actores? ¿Qué rótulos les ponemos? Nosotros intentamos no hablar de niños migrantes, creemos que el que migra es el padre por un motivo económico y el niño o la niña acompaña a ese padre en el proceso migratorio. Ellos no quieren que les digan niños migrantes. En Chile hablar de migrantes es muy negativo, ¿no? Es algo que discrimina, es un estatus inferior. No hablamos de migrantes cuando hablamos de europeos o de norteamericanos, ahí hablamos de extranjeros. Hablamos de migrantes cuando hablamos de países latinoamericanos con piel morena, como bien lo ha identificado María Emilia Tillú, que colaboró con nosotros en los proyectos. Entonces, nosotros nos vinculamos como trabajando con niños en contextos de diversidades culturales. No hablamos en escuelas con niños migrantes o hijos de inmigrantes, sino es nuestra diversidad cultural la que está presente en nosotros también y en la región de Arica y Parinacota. Un día una niña me dijo, ¿y por qué investiga? Al principio hablábamos de hijos de inmigrantes, migrantes, si aquí están todos de hace tiempo. Y esa es la respuesta, ¿no? El migrante sería, o lo que se entendería hoy, como el que acaba de llegar y que no tiene los papeles, pero los que estamos de hace tiempo, que a lo mejor tenemos un abuelo o nuestros padres que pueden haber llegado de otro lugar, en esta zona transnacional y transfronteriza en constante tránsito, ya somos chilenos. Entonces, la idea de chileno o de lo nacional aquí también está siempre tensionada por la realidad, por nuestras historias familiares, por lo que los niños quieren ser o sentirse en el contexto educativo. Y es así como nosotros nos relacionamos a ellos. Esta foto, este dibujo de arriba que hizo un niño en un taller, dice, yo soy 50% peruano, 50% chileno y 1% español, ¿no? Y pone ahí un signo de interrogación arriba de su cabeza. Entonces, esto es como muy clave para cuestionarnos esas categorías, ¿no? De decir, ¿cómo vamos a registrar a este niño? Porque en los proyectos también tenemos que registrarles de alguna manera, ¿no? Vienen de afuera, hay niños que tienen una mamá o un papá que viene de Perú o de Bolivia, en algunos casos nacieron aquí, pero tienen tradiciones y viajan para las fiestas a sus países, en otros casos no, o es en el fondo como ellos quieran sentirse, pero en este caso, ¿cómo le registrarían en sus pautas? Es la pregunta, ¿no? Y bueno, el objetivo general, eran 2 objetivos en el proyecto, como les decía, es un proyecto de 4 años. El primero, analizar esos procesos de educación a distancia y uso de TICs de las comunidades educativas rurales con los distintos actores del sistema educativo en tiempos de distanciamiento social y físico por la pandemia, considerando esas realidades migratorias transnacionales y diversidades culturales de las familias, la formación de los docentes, el acceso y utilización de los recursos tecnológicos, la infraestructura de las escuelas y las comunidades educativas rurales. Y evaluar, por otro lado, la pertinencia cultural del currículum formal impartido en estas 2 asignaturas que les comenté de 4º a 8º. Luego vimos que en las escuelas rurales los cursos llegaban a 6º generalmente, no a 8º, que luego de 6º se vienen a la ciudad, y de acuerdo también a esa realidad migratoria transnacional y de diversidades culturales de las comunidades educativas en tiempos de priorización curricular para la elaboración de propuestas de unidades complementarias viables con contenidos pertinentes al contexto cultural y de desigualdad social para la educación a distancia en las escuelas rurales de la región. Aquí estamos trabajando con hemos identificado, por ejemplo, una propuesta de calendario agroecológico, de festividades que permite enseñar en cursos multigrado de distinta manera, tomando una fiesta y aplicarlo a una asignatura y a otra, y ha sido un trabajo complejo que lleva ya 2 años, pero esperamos que pronto pueda ser de utilidad para el servicio. Sí nos interesa que todo lo que podamos lograr sea aplicable e intentamos generar instancias de diálogo con las autoridades para comunicar y entregar los insumos que vamos obteniendo. La investigación mixta, como les decía, con estrategias multimétodo,
Y las técnicas han sido distintas, desde análisis documental de políticas públicas, pautas de observación, registros de infraestructura, entrevistas, una encuesta del año 1 a 32 de los 33 escuelas, la participación de los apoderados y los padres de los estudiantes en entrevistas grupales ha sido también muy valiosa para representarles en especial a ellos. Originalmente teníamos este sistema de muestra, luego vimos que no era tan viable porque no estaban todos los cursos, entonces, pero sí identificamos casos por Arica, Camarones, General Lagos y Putre. Y volviendo ahora a los contenidos que hemos encontrado en el análisis de los textos escolares, a modo muy general se presenta el predominio de contenidos bien descriptivos sobre distintos momentos históricos de América y de Chile, en los cuales los contenidos analizados presentan una tendencia a visualizar la colonización como un proceso de conquista que principalmente refiere límites y desafíos de la soberanía chilena, abarcando temas referidos a la territorialidad, a los pueblos originarios y al contexto transfronterizo. Lo que hemos encontrado es que el currículum que se enseña obligatorio en los textos escolares y en los planes y programas no presenta pertinencia para esta región, al menos cuando se habla de población indígena se habla de mapuches como una hegemonía dentro de los pueblos en Chile y valoramos el avance, pero cuando intentamos ver qué se dice de población indígena o de nuestros grupos ancestrales no encontramos, es como que se plantea de un modo muy genérico y sí se valora la colonización y los procesos de chilenización. Si pensamos que así se enseña en este contexto donde la mayoría de los estudiantes son hijos de padres que provienen de Perú y de Bolivia, creemos que el querer mantener una identidad nacional peruana o boliviana es algo que les incomoda y que no les hace sentir bien, ¿no? Ellos preferirían sentirse de aquí. Bueno, aquí está una salida del en vivo. Trabajamos con el en vivo donde ponemos ahí todo el material, las entrevistas, las imágenes, en este caso los textos escolares, y se puede ver el predominio de textos sobre colonización y lo que les comentaba sobre pueblos originarios, donde se ve el pueblo mapuche más por encima de los otros, ¿no? Como este es el lenguaje, se mantiene más o menos. Y bueno, por último, 10 segundos ya. Por último, me entusiasmé, gracias. Aquí hay algunas imágenes que muestran los esfuerzos que hacen los profesores por dar pertinencia al currículum, ¿no? O sea, una sala de clases pintada con imágenes locales, con lo que ellos valoran. También vemos a un niño pequeño que está conectando el Bluetooth para que se pueda hacer un baile en la escuela Chitita, ayudando al profe en la conexión. Luego vemos que la escuela es el hogar de estos niños, ¿no? Aquí vemos un gato que ya era parte de la escuela en Belén y que está ahí durmiendo arriba de una mesa con un mantel de aguayo y también una serie de esfuerzos, pero por otro lado también vemos la tele que estaba en una biblioteca con cables sueltos porque no había electricidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las escuelas están un poco, yo sé que hay esfuerzos, el SLEP se está esforzando, pero siempre es insuficiente. Cuando vemos cuántas bibliotecas hay, el porcentaje es mínimo, o sea, la mayoría de las escuelas no tiene biblioteca, o sea, los niños no tienen un espacio para ir a leer algún libro en un tiempo libre y bueno, son cosas que pueden mejorar y nosotros estamos ahí intentamos aportar a que estas escuelas no se cierren, porque si la escuela se cierra, muere el pueblo, ¿no? Entonces vemos pueblos como este que es así en el día, un día de semana, no hay gente, y la escuela es la vida del pueblo, entonces creo que es más sencillo cerrar la escuela por economía, pero al mismo tiempo se pierde toda la riqueza cultural que tiene ese pueblo y que nosotros creemos que es muy valioso para preservar en la región. Bueno, pasar el aviso que hacemos una escuelita de verano el 8 y 9 de enero cada año.
También ahí hacemos reconocimientos a esos profesores que destacan por sus conocimientos, por su compromiso. Y por último, que ha ido cambiando en el tiempo cómo las escuelas entienden la interculturalidad y el valor que dan a los orígenes de los niños, por ejemplo, permitiéndoles ir un 18 de septiembre con sus trajes típicos, en vez de como se hacía antes, que les obligaban a ir a todos vestidos de guaso y el que no iba de guaso iba con uniforme, quedando un poco fuera del evento. Entonces, eso me súper pasé, disculpen. No, muchas gracias. Se pasó un poquito, pero está bien. Bueno, ahora en este bloque vamos a dar paso a poder hacer preguntas a todos los exponentes. No sé si se pueden sentar acá. Sí. Aquí hay 4 espacios. Sí se alcanzan. Ahí. Bueno, y yo voy a tener el micrófono para quien quiera hacer alguna consulta. Hola a todas y a todos. Mi pregunta va para las primeras 2 ponencias, y bueno, la tercera también, que es por qué no incluir como en los modelos variables como de segundo nivel, pensando que tanto en el caso como de la violencia sexual y el tema como de las virtudes, las desventajas se van acumulando como territorialmente o se van acumulando como en el tiempo. Entonces a lo mejor incluir ese tipo de variables permite como no solamente como entender las diferencias desde los contextos de las niñeces, sino que también como de los contextos más territoriales. Gracias. ¿Y te refieres a territorio o estás pensando en...? Sí, sí. Se puede hacer porque los datos lo muestran y nosotros lo hemos hecho con la encuesta pasada, no hicimos multinivel, ¿ya? Pero sí incorporamos territorio y había más violencia sexual en las regiones más grandes, digamos, ¿ya? Como porcentualmente en Santiago, en la región metropolitana se llevaba como la mayor cantidad. No recuerdo en detalle los datos de otros factores rural-urbano, pero de todas maneras que sí se puede hacer, ¿sí? Acá nos quisimos entrar en lo relacionado a los pueblos originarios nada más, pero claro, nos quedamos cortos con eso. ¿Sí? Sí, o sea, también pienso lo mismo de lo que está planteando Cristóbal, y de cierta forma, trabajar en los establecimientos educacionales, en muchas ocasiones uno va con una idea, con un objetivo claro, pero también tienes que adecuarte a los tiempos que tienen ellos. Entonces, yo quisiera, no sé, ponte tú a hacer lo que tú estás planteando, pero eso hace que sume más cantidad de instrumentos, y para los profes se espantan o los directores inmediatamente se espantan. Entonces, claro, hay decisiones que se tienen que tomar, ¿ah? Pero me parece muy interesante y gracias por plantear eso, porque creo que es importante lo que plantea, ¿ah? Eso, gracias. En el caso de la encuesta está disponible y el Ministerio tiene harta como disposición. La encuesta nacional de victimización y polivictimización está súper disponible a trabajar de distintas maneras, porque el análisis que ellos hacen es bien superficial en realidad. Entonces, si es que a alguien le interesa cómo profundizar, están los datos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta, sugerencia, comentario? Hola, me llamo Javiera y trabajo con niños y niñas que viven en barrios marginalizados sobre los efectos del régimen punitivo penitenciario en la vida cotidiana de los niños y niñas. Y me llamó mucho la atención el tema de las virtudes del carácter y cómo tú ves en ese proceso investigativo el tema como de las demandas afectivas y morales respecto de lo que los niños y niñas deben ser. Particularmente lo comento a propósito de esto de los niños y las niñas tienen ciertos mandatos afectivos
fuertemente marcados como por una normatividad moral de lo que un niño o niña debe ser. Y entonces si el niño o niña camina de cierta forma, se viste de cierta forma, entonces parece que ya no es un niño. Y, por ejemplo, eso aparece un montón en el discurso de las policías, como los niños son tiernos, pero ¿los viste a ellos? Entonces, ¿cómo ves esta idea de que hay virtudes que parecieran estar como desterritorializadas, como virtudes que deberíamos esperar universalmente, y estas distintas posiciones de género y de clase también de las niñeces en nuestro país o en otros países también? ¿Cuál era tu nombre? Javiera, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a lo que tú planteas, claro, se ha hecho estudios transculturales acerca de la virtud del carácter con respecto a... creo que desde la academia, desde la investigación, tenemos un gran debe con respecto a los chicos o chicas que están dentro de sistemas, por ejemplo, de reinserción social, donde en muchas ocasiones no se investiga mucho relacionado con lo que les sucede. Creo que es importante y también ahí hay una puerta de entrada bueno, sobre todo en la región que trabajo yo, de poder investigar acerca de estos procesos efectivamente en los chicos o chicas que están inmersos en programas de reinserción social con la finalidad de conocer, caracterizar, explorar esto que estamos planteando con respecto al tema de las virtudes. ¿Ah? Es un tema, súper complejo, pero de cierta forma, claro, nosotros lo que queremos es ampliar el conocimiento y conocer, caracterizar, y también la idea es cómo pronunciarnos acerca de qué pasa con las virtudes y cómo las virtudes en muchas ocasiones influyen o pueden ser variables mediadoras o moderadoras en las relaciones, por ejemplo, no sé, en temas como de victimización, polivictimización y la salud mental. Entonces sería algo interesante de poder estudiar. Pero, como te digo, o sea, creo que lo que estamos haciendo nosotros es reciente y queremos robustecer y fortalecer esta línea de investigación dentro de nuestro trabajo. Y para eso también es importante, por ejemplo, el venir acá, escuchar a la gente, escuchar a los colegas, a las y los colegas que trabajan en diferentes ámbitos de la sociedad civil, como para ir fortaleciendo, a lo mejor contactándonos, entrevistándonos, y desde ahí ir estableciendo estas alianzas o que surjan esta idea de poder trabajar en temas de virtudes o fortaleza. Hay 3 personas que han levantado la mano, así que vamos a hacer las 3 preguntas para después que respondan las 3 de seguida. Hola, bueno, muchas gracias a todos, súper interesante el panel, pero mi pregunta en particular es para Pamela, porque tengo una debilidad por las escuelas rurales, y me pareció fascinante el dibujo del niñito que era 50% peruano, 50% chileno y 1% español, me pareció. Entonces te quería preguntar como un poquito más sobre este tema de la autoidentificación. ¿Hasta qué punto era resistido en el fondo? O sea, ¿tú nunca lograste que los niños se reconocieran como una nacionalidad u otra? ¿O qué factores para ellos eran importantes como marcadores de etnicidad con respecto a sí mismos? En el fondo, no, yo soy, no sé, si yo soy peruano, o es más probable que yo sea peruano si mi mamá es peruana que si mi papá es peruano, o si yo viví en por ejemplo, en una ciudad y después me vine, o he vivido todo el tiempo en este espacio rural. ¿Cuáles son como los elementos que van tomando los niños al momento de navegar su propia identificación étnica? Eso. Gracias. Es una pregunta también para Pamela. Es por una percepción que tengo. Yo me ha tocado trabajar en comunidades de la región y permanecer varios días en comunidades que tienen escuela. Y mi percepción es que no había un vínculo de la escuela con la comunidad. Incluso en días de fiesta, que caen días de semana, los niños permanecían hasta que terminaba la jornada escolar y ahí podían salir a compartir con la familia. Pero siempre tuve la impresión de que los profesores
profesores no salían de la escuela, incluso cuando había mucha pertinencia para experimentar la interculturalidad, ir a las chacras, por ejemplo, no lo hacían. Ahora, eso quedó a nivel de percepción mía, de comunidades en las que estuve. No sé si ustedes pudieron identificar si eso ocurría así, y si ocurría, ¿hay alguna traba? ¿Cuáles son como las barreras que impiden que los profesores, las profesoras salgan de su sitio, de su escuela, para integrarse, digamos, en las dinámicas más comunitarias? Gracias, muy interesante toda su investigación. Mi pregunta para el colega sociólogo: ¿quién define las virtudes? Sí, ¿quién define las virtudes? Porque es muy interesante, pero son virtudes que llegan desde arriba, no han hecho es una pregunta de antropóloga. Muchas gracias por la pregunta. Gabriela, bueno, muchas gracias por las preguntas. Al principio vimos que los niños se sentían violentados cuando les preguntábamos de dónde venían, quiénes eran peruanos. Preguntó un día una profesora en la sala y miraban, y alguno levantó la mano, después quién es boliviano, quién es chileno. Entonces luego vimos por lo que se enseña que todos quieren ser ganadores y quieren ser chilenos, ¿no? Entonces luego en algunos talleres, en grupos pequeños, les preguntamos de dónde eres y de dónde te sientes, ¿no? Que creo que eso marcaba esta diferencia del dibujo. Entonces ellos podían decir también lo que quisieran: soy de aquí, y me siento de aquí, o por ahí hablaban un poco más. Y lo otro que hicimos fue revisar las fichas de la matrícula, de dónde viene su padre, de dónde viene la madre, y tener ese antecedente como algo extra, pero finalmente nos quedamos con lo que el niño siente de dónde es. ¿Y cómo se llama usted? Jorge. Es muy interesante lo que usted dice. Hemos visto distintos casos. Hay profesores muy integrados a la comunidad y otros que no, pero también hemos visto que la comunidad evalúa en el tiempo si al profesor lo incorpora o no a su comunidad, ¿no? No todos los profesores están integrados a la comunidad. También hay escuelas que tienen a la mayoría de los niños de afuera, como algunos internados. Llevan a los niños de Arica hacia allá, los papás se pasan el dato, y entonces es como un grupo de gente de afuera que mantiene una escuela en un lugar, y es muy variado, depende. Pablo, que está ahí, quizás también puede comentar sobre esto, pero varía dependiendo del tiempo y del respeto que tenga ese profesor por la comunidad. Cuando hemos trabajado, por ejemplo, en la creación del calendario agroecológico con los distintos elementos, hay profesores que nos han dicho: ya, pero hagamos luego una reunión con la gente de la comunidad para que ellos validen este conocimiento. Entonces les integran, y eso creo que es muy valorado por la comunidad. A cuando llega un profesor que viene con una idea bien nacionalista, a chilenizar o a hacer patria a la escuela rural, que también se ve eso. Sobre la agricultura también hay un punto ahí bien especial, porque hay escuelas y liceos agrícolas, pero los niños no quieren estudiar eso como una especialización, porque eso es algo que ya saben. Entonces también es medio discriminatorio que la escuela solo ofrezca la salida técnica agrícola, porque es aprovechar a los estudiantes con lo que ya saben para que trabajen el terreno que tiene la escuela gratuitamente, no es mano de obra gratis. Y los niños dicen: no, yo quiero saber mecánica, quiero saber turismo, quiero saber de cocina, pero no se da esa opción en muchas escuelas que son liceos técnicos agrícolas. Entonces ahí hay un punto que es delicado, no lo hemos investigado como tal, pero creo que habla mucho de cómo se valora a estos niños que desde chiquititos también trabajan y saben el manejo saben el cultivo de la tierra, conocen los ciclos. Entonces es mano de obra gratis, o bien se les puede enseñar algo que ellos quieran aprender distinto de lo que ya saben. En ese sentido creo que no es bueno que los niños tengan ese vínculo, o el profesor con sus niños en el pueblo,
a no ser que ellos quieran hacerlo, que también lo hacen espontáneamente. Nos han dicho profesores que de repente el río se bloquea por ramas y los niños van y ayudan a sacar las ramas o quieren cultivar alguna planta en la escuela, pero si es voluntario bien, si es algo así forzado, creo que no sería bueno. No sé si respondo a lo que... Muchas gracias. Gracias, Pablo. ¿Cuál era tu nombre? Giovanna. Giovanna. Con respecto a tu consulta, bueno, esto viene desde la psicología positiva, donde Peterson y Seligman el año 98 ya empiezan a hablar acerca de lo que son las virtudes y la fortaleza del carácter. Yo desde ahí me posiciono. Y de cierta forma lo que ellos plantearon 6 tipos de virtudes, y lo que se ha hecho con respecto al tema de la investigación es comprobar si se dan esas 6 virtudes a través de estas fortalezas que son las medidas observables que te ayudan a llegar al tema de la virtud. Es un enfoque totalmente distinto, donde ven los recursos que son, más bien se centra en los recursos protectores que tenemos nosotros como personas, y ya cansado, ponte tú, de lo que es lo típico de la psicología y sobre todo la psicología patológica, que tiende como a patologizar todo, sino más bien a ir también descubriendo, examinando aquellos puntos fuertes que tiene la persona y en función de eso también trabajar. De hecho, las virtudes del carácter o la fortaleza del carácter se ha trabajado, ponte tú, en temas de educación, se ha trabajado en temas de reinserción social, pero en otras partes, en otras latitudes del mundo, acá como en Chile, como que todavía... A ver, ¿hay alguien de Argentina? Sí, en Argentina se trabaja bastante. De hecho, la fortaleza del carácter se ha trabajado también en oficiales y suboficiales de ejército, el tema de la fortaleza. Eso. Bueno, si es que no hay ninguna otra pregunta, finalizamos con la mesa 4, que es sobre infancia y salud mental. Muchas gracias a todos los expositores y también a los asistentes. Bueno, muchas gracias y los esperamos de vuelta a las 2 de la tarde para continuar con la última mesa.